Gracias, Señor. Estamos involucrándonos con la cultura del reino. El domingo pasado hicimos un aro a aro para hablar de las mamitas, pero ahora queremos continuar poniendo más valor a esta palabra que es tan importante que nosotros podamos involucrarnos para que podamos pensar como Dios piensa y hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. O sea, que su vida se pueda desarrollar en la idea clara, definida dentro de ti, de que tú sabes lo que Dios quiere de tu vida. De que tú sabes lo que tú tienes que hacer en este mundo. Y no que ande por ahí como un cieguito, descubriendo el camino y tratando de no caerse, sino que veas o no veas, tú tienes una dirección tan clara dentro de ti por causa de la cultura que tú tienes en tu corazón, que no es la cultura que se desarrolla en la sociedad y que es del mundo, sino que es la cultura del reino de los cielos. Y la cultura te da valores fundamentales para que tú te puedas desenvolver y tomes decisiones correctas, decisiones con respecto a la voluntad de Dios. Que la gente te busque porque tú tienes una palabra que orienta, una palabra que dirige. ¿Verdad que es lindo eso? Por eso vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la luz de la palabra. Porque adquirimos por la gracia de Dios esta cultura del reino de los cielos que nos hace tener valores fundamentales, valores sustanciales para que lo cojo no se salga del camino. Que hay cojera de repente en de que te vi que te quiero, ¿sí? Que nos ponemos cojos, pero que lo cojo no te salga del camino, porque el caminito lo tienes claro. ¿Lo entiende? Por eso tenemos que poner fundamentos a nuestros pensamientos y fundamentos del cielo que desarrollan un estilo de vida como Dios quiere. Gente segura de Dios. Por lo tanto, seguro de sí mismo y seguro en que yo te puedo ser bendición. Entonces yo quiero, en el programa que tenía propuesto para esta serie de enseñanza, quiero hacer un paréntesis y hablarles acerca de un concepto de la cultura del reino que es determinante para que nosotros podamos vivir libres, llenos de gracia, llenos de decisiones buenas, llenos de la bendición de Dios. ¿Cuántos están seguros de la bendición de Dios en sus vidas? Eso hace la diferencia, mis queridos. No obstante, o por la rechita, podríamos decir también en buen chileno, a veces el diablo, el mundo y nosotros mismos que nos confundimos, nos enredamos la perdiz, como decimos en Chile. Se nos enreda el panorama. Y no vivimos la vida como debiéramos vivir en el contexto de la seguridad. Por eso yo quiero hablarles de la vida de honra. La vida de honra. Que es un estilo de vida que tiene que ver con la cultura del reino, que es determinante para que tus días sean trascendentes. Mira que suena choro. O suena bonito, más ortodoxo. ¿Ah? Nuestros días tienen que ser días llenos de luz, llenos de posibilidades, llenos de gente que tiene la elegancia del reino de los cielos aquí adentro y sabe cuál es el sentido de prioridad de la vida. Dios es primero, nosotros segundo y los que están a nuestro alrededor tercero. Ese es el orden de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Captó? Las tres dimensiones de la vida de honra. Y yo quiero hablarte un poco de esto hoy día, porque Dios dice en su palabra, lo dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 2, verso 30. Quizás podríamos poner esto como el texto base de esta enseñanza.
Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 30, dice, claro, la última parte del versículo. Segunda de Samuel, ¿llegamos, Samuel? Ahí, para que no me maree. Gracias, Javier. Él sabe que yo me mareo cuando miro para arriba, pero no cuando oro, ¿ah? Porque oro para abajo yo. ¿Ah? Jehová también volvió. Joab, perdón, sí. No, a ver, segunda de Samuel, capítulo 2, verso 30. Me estáis jugando chueco, y él no. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 30. Dice el versículo, yo honraré a los que me honran. ¿Por qué me pone segunda de Samuel 2:30? Si es otro el versículo. Ya. No importa. Él escapó en eso y va a buscar el versículo correcto para que usted lo lea. Pero ese versículo que yo quiero que usted lea, ¿ah? Es primera de Samuel 2:30. Viste, pues Andrés. Dios mío. ¿Ah? Por tanto, yo Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque, y esta es la frase que yo quiero destacar, no lo primero. Ahí está llamando la atención Dios, ¿no es cierto? Pero dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, nunca van a descubrir la abundancia porque no viven en el contexto de la honra. ¿Capta el sentido de la palabra que quiero destacarle? Dios nos dice, yo honraré a los que me honran. Y este llamado que el Padre nos hace es para que nosotros nos remezcamos la cabeza y en lugar de dejar que la culpa nos asedie y nos achaque o nos disminuya, porque eso hace la culpa, ¿y quién trae la culpa? El pecado y el diablo. ¿De acuerdo? Si usted siempre la culpa, rechácela. Si siente culpa en su corazón, venga al Señor, pida perdón y párese. Porque Dios es Dios de honra. Y la honra te hace levantarte siempre para que tú estés como es digno del Señor. La Biblia dice que debemos caminar como es digno de la vocación en que fuimos llamados. Gente con la mirada en alto, no para estar enorgullecidos sobre los demás, sino para tener sentido de honra en el corazón. Y eso te va a hacer verdaderamente elegante, digno de Dios, como Él quiere que tú vivas. Entonces la honra es determinante en nuestras vidas, hermanos míos. La honra es un valor fundamental de la cultura del reino y a través de la vida de honra nosotros desarrollamos una calidad de vida que está alineada con la grandeza de Dios y la hermosura del cielo. Así es. Tú tienes una visión deslumbrante dentro de ti cuando vives con el sentido de honra. Porque no te distraen las bajezas y las pequeñezas de este mundo, que a veces nos distraen de tal manera que caemos en ciertas palabras, en ciertas costumbres, en ciertas prioridades que nos denigran. Y el diablo con eso consigue que nosotros seamos gente disminuida, gente de la pequeñez y no gente de la grandeza. La Biblia en todo tiempo nos hace y nos siembra palabra para que nosotros tengamos sentido de grandeza en nuestros corazones. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que Dios es grande? Amén. Y el que está y el grande sobre toda grandeza está dentro de tu corazón. Amén. Para que tu corazón se ensanche, para que tu corazón sea grande. Amén. La casa será pequeñita, pero el corazón es grande. ¿Y eso qué significa? Que aunque usted tenga que caminar así dentro de la casa, ese caminar va a ser bonito porque el cariño es grande. Amén. Y eso lo hace el sentido de honra. Amén. El sentido de honra te da alegría de vivir.
Porque tu expectativa no está aquí en la tierra, tu expectativa está en el cielo. Y tú eres un agente, alguien que trae el cielo a la tierra continuamente, porque vives en ese ámbito. Entonces la honra desarrolla en nosotros, ¿sabe qué desarrolla en nosotros la honra? Sabiduría. Y la sabiduría de Dios es esa capacidad maravillosa que nos permite a nosotros resolver todas las situaciones, por complejas que sean, tener una palabra para resolver las situaciones. Yo digo esto, a los cristianos nunca se les hace hoyo en la cabeza. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque a veces estoy tan preocupado que se rasca uno el mate tratando de pensar bien las cosas, se te termina haciendo un hoyo en la cabeza, porque no tienes la sabiduría de Dios. Pero el que busca al Señor, haya sabiduría. ¿Cuántos saben eso? Y la sabiduría es esa virtud del cielo que te hace característico en Dios, porque Dios es sabio, ¿verdad que sí? Y nos da palabra sabia para que nosotros podamos, con nuestra sabiduría, producto que vivimos en un contexto de honra, de reconocimiento, de virtudes, vivimos en eso, creamos oportunidad y ocasión para que Dios se glorifique. Tus palabras se convierten en oportunidad y ocasión. Aleluya. Por eso es que la Biblia nos habla tanto de la honra, mis hermanos. Porque este tiene que ser nuestro estilo de vida. Gente honrosa que honra primeramente a Dios. Luego honra nuestros corazones para que honremos a nuestro prójimo. ¿Está claro con ese sentido de prioridad? Entonces, después de Dios, ¿quién viene? Usted viene. Y después de usted el prójimo. Porque no puede haber prójimo si usted no está. ¿Sí o no? ¿Cómo el prójimo va a ser valorado si tú no te valoras? ¿Cómo Dios va a ser honrado si tú no tienes sentido de honra dentro de tu corazón? ¿Me hago entender? Y esa es la línea de pensamiento que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida. Entonces, la vida de honra lo que hace continuamente a nuestras vidas es levantar nuestra condición espiritual. ¿Qué hace? Levantar nuestra condición espiritual. No nuestra condición humana. Nuestra condición humana está vulnerable al pecado. Nuestra condición humana está vulnerable a la necesidad, ¿sí o no? Nuestra condición humana está vulnerable a todo el asedio del diablo con todos sus engaños. Pero nuestra condición espiritual está protegida en Cristo Jesús. Está cubierta y somos perfectos en Él. Nada puede levantarse contra nosotros. ¿Estamos seguros? Con mi condición espiritual yo puedo dar batalla a cualquier cosa y tener capacidad para resolver cualquier situación, porque todo es posible al que cree. Y el creer es propiedad de nuestra vida espiritual. El creer no es una virtud del hombre o del ser humano. El creer es una virtud que viene del cielo por regalo de Dios en nuestra salvación. Entonces, la vida de honra siempre va a levantar tu condición espiritual en medio de las circunstancias. Y te va a poner a orar y hacer devoción, a honrar al Señor. Y eso va a hacer que tu nombre tenga renombre en los cielos. Por eso Jesús dijo, todo lo que ustedes pidan, ¿se acuerdan? En Juan 16 dice, hasta ahora no me han pedido nada. Pidan para que su gozo sea cumplido. Porque todo lo que ustedes pidan en mi nombre al Padre, les será dado. Y Jesucristo tiene el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de mayor honra. ¿O no? Él recibió toda honra y toda autoridad. Y esa honra y autoridad la compartió con nosotros. Nos puso al mismo nivel de Él para que nosotros en relación con el Padre vivamos con ese sentido de honra. Que tú sabes que cuando tú oras y tú buscas a Dios, tú no vas a encontrar cosas pequeñas. Porque Él te va a dar cosas grandes.
y poderosas. ¿Verdad, iglesia? Pero pasa que, como no hemos descubierto el valor de la honra y estamos tan asediados a veces, por eso Dios me impulsaba tanto a esta palabra. Yo le tenía cierta retención y ya se va a dar cuenta por qué más adelante en el mensaje. Terminamos como a las 3 de la tarde por si acaso. No, no es cierto. Pero papá me decía, dale, porque tienen que escuchar esto. Amén. Entonces la vida de honra, ¿qué va a hacer? Va a levantar siempre tu condición espiritual al nivel de Cristo Jesús. Tú estás sentado con Él en gloria. Amén. Eres una persona de honra. ¿Le puede decir eso que está al lado suyo? Eres una persona de honra. Ahora dígale de esta misma manera, atina. Bien. Atina para que no te caigas a la piscina. ¿Ah? Mira esta cita. Escucha esta cita. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Jesús llama la atención a la iglesia de la Odisea. Entendemos, cuando estudiamos ahí un poquito más la palabra, que la iglesia de la Odisea representa mucho la iglesia de este tiempo, que se queda dormida en los laureles y que cae en indignidades, teniendo la virtud del cielo. Nosotros somos la mejor iglesia de toda la dispensación de los tiempos, porque estamos en lo último de los tiempos. Y dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces eso nos hace entender que la calidad de parte de Dios que la iglesia tiene en este tiempo la hace ser la iglesia más potente y extraordinaria que jamás nunca se ha visto en todo el plan de salvación del Padre. ¿Usted piensa lo mismo? Yo pienso eso. Pero resulta que de repente caemos en ciertas condiciones de deshonra en vivir en honra. Entonces, el Padre se encarga de dar esta palabra a través de nuestro Señor Jesucristo y nos dice en el verso 18 de Apocalipsis 2: por tanto, yo te aconsejo que de mí... ¿Cómo que no? Acá Apocalipsis 3, pues viejo. El mensaje a la Odisea. El 3:18. Quiero que tome atención en el 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Amén. Nada que andar trayendo amalgamas aquí, pongámosle un poquito de plata y al final es de plomo la cuestión. Que de mí compres oro refinado, iglesia con recursos, oro refinado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero resulta que se nos pone aquí algo en el ojo y no vemos las cosas claras, entonces andamos indignamente, viviendo miserias. ¿Me hago entender? Tenemos que ser remecidos de eso, mis hermanos. Porque nuestros sentidos se van distorsionando. Nuestro sentido espiritual se va distorsionando con tanta cosa en el mundo. Lo interesante es que nosotros estamos llamados para estar en medio del mundo. ¿Estamos de acuerdo? La fe no es para que tú te evadas del mundo.
ni menos para que tú juzgues al mundo. ¿Sí? Si no, léase Romanos capítulo 2. Y no le sigo dando citas porque parece que no anduve muy claro hoy día. Pero lea Romanos capítulo 2. ¿Quién eres tú que juzga? ¿O ignora que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Entonces, ¿por qué andamos viendo la viga, la paja que hay en el ojo de nuestro... Si nos sacamos la bigota, diría yo, ¿no es cierto? Muchas veces. Entonces necesitamos meternos con la cultura de honra en el Señor para poner las cosas claras y andemos con las prioridades correctas. Hay 3 niveles de honra, no les voy a hablar de todos ellos hoy, pero algo vamos a introducir en esto. Hay 3 niveles de honra en las cuales nosotros debemos vivir, que las dijimos al principio. ¿Cuál es? Honrar a Dios. Amén. Honrar lo que somos para que pueda honrar a mi prójimo. ¿Sí? Y esto tiene que estar, yo tengo que tener un claro sentido de prioridad en mi vida. Porque los afanes de este mundo, con todas las truculencias del diablo y con todas las cosas y las corrientes que estamos escuchando, tienden a distorsionar este sentido de prioridad, mis hermanos. Si esta prioridad, si este fundamento cae en tu vida cae. Y cuando tu vida cae, no solamente cae tu vida, cae la vida de tu descendencia y el efecto que tu vida tiene en el mundo. Porque tú eres importante, ¿sí o no? Por eso papá te tiene aquí en la tierra. Como siempre lo digo, Dios no te tiene aquí en la tierra para que tú padezcas algo o tengas que comprobar algo o tengas que conservar algo. Te tiene aquí en la tierra para que seas testimonio, para que seas virtud de aquellos que no la tienen. Eso dice la Biblia claramente. Entonces, tenemos que tener nuestro sentido de prioridades claramente definidos delante de nosotros. ¿Para qué yo existo? ¿Cuál es el sentido de mi camino? Tiene que estar definido en mi vida. Porque en la medida que esté definido en ti, tú vas a tener una confianza en Dios inquebrantable. Tú vas a tener una confianza en ti mismo inquebrantable. ¿Sabe por qué esa confianza en ti mismo? Porque tú mismo depende del Señor. Aleluya. Por lo tanto, los que están a mi alrededor siempre van a ser bendecidos. La gente te vas a convertir en un tesoro deseable. Dígame si no es bonito. Que fome cuando dice, ya llegó ya. Aquí no se salva nadie. ¿Ha escuchado ese comentario? Que no lo digan de ti. Amén. Porque tú vives con sentido de honra. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, esto es lo que pretendo en la gracia del Señor de poner en sus corazones. Y como punto de partida para que tengamos una vida con claro sentido de honra, yo vengo a decirte de parte del Señor, y me atrevo a decírtelo con toda propiedad en su palabra y propiedad de ministerio. Te saco las jinetas, mi alma. Amén. Honra a Dios. Honra al Señor en tu vida. ¿Escuchaste, iglesia? Vive para honrarlo, vive para adorarlo, pero para honrarlo. Que todo tu contexto de vida y todas tus situaciones que vives sean una ocasión para que tú te pares derechito, firme y honres al Señor. Aleluya. Ahora aquí me llama mucho la atención porque cuando yo me pongo a estudiar en la Biblia todo el concepto de honra y el concepto de honra a Dios, se me produce una línea clarita con los textos bíblicos. Y todas estas textos bíblicos apuntan a un solo concepto que tiene que ver con que el sentido de honra que yo tengo para con Dios tiene directamente que ver con mi bolsillo. Silencio. ¿Por qué? Nos preguntamos.
¿Será que Dios necesita de nuestro bolsillo? Dios no necesita de nada. De hecho, Dios nuestro Padre ni siquiera nos necesita a nosotros. Amén. Porque Él es más que suficiente. Él es el Shaddai. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Él es más que suficiente. Entonces, Él es suficiente en sí mismo. No necesita ni siquiera de la creación para estar contento. Pero Dios es un Dios generoso que comparte su grandeza. Amén. Gracias, Señor. Y crea todo. Y pone en el centro de su creación ¿a quién? Al hombre, al ser humano. ¿O no? Y nosotros somos la guinda de la torta. Porque Dios es Dios de honra. Entonces nosotros debemos aprender a honrarlo a Él. Pero cuando la Biblia nos habla de honra en el sentido de la honra que nosotros le tenemos que dar al Señor, lo relaciona con nuestras finanzas. Con lo que nosotros ganamos. Porque la vida cuesta, ¿sí o no? Porque la maldición del pecado tiene que ver, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Usted sabía eso, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios que nosotros en Cristo estamos libres de maldición. Pero esa herencia de alguna manera nos alcanza. ¿Por qué? Porque es la cultura del mundo y nosotros estamos en medio del mundo. Y estos que están en medio del mundo, que no están llamados para esconderse, sino para exponerse, ¿me entiende? Para estar siempre expuestos a todas las cosas en el mundo, tienen que brillar en esa gloria que tienen, que todo el efecto del pecado lo cubrió Cristo con su preciosa sangre, que ya no somos culpables, que somos gente de bendición, tenemos que brillar para que haya un referente. Eso, la maldad no te va a alcanzar. Me encanta esta cita de Isaías capítulo 34. Déjeme comprobarlo, por favor. Últimamente, como decía el hermano Luis Miguel, ya no soy el mismo de ayer. Isaías capítulo 43, ¿no? ¿Que está? 34. Isaías capítulo 43. 43, 1 al 3. Mira esta palabra. Agárrate de esta. ¿Qué dice? Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dale. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Ahora, ¿por qué te digo esto en este contexto de que estamos hablando? Porque, amada iglesia, Dios siempre te va a proteger. Ese es tu destino. ¿Cuál es tu destino? Tu destino es ser protegido por Dios, para que tú muestres la protección de Dios. Por eso estamos llamados a honrarle. Y honrarle como dice Proverbios capítulo 3, verso 9. Este sí que está bueno. Está aprobado. ¿Cómo debemos honrar a Dios? Honra a Jehová o al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora ponle otro para poner el Salmo. Salmos 96, 8. Salmos 96, 8. Dice, dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios.
Honremos al Señor. ¿Con lo que? Con lo que tú ganes. Porque Jesús lo dijo de esta manera. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Sí? Allí está tu corazón. ¿De qué nos quiere proteger papá con esto? Que nuestro corazón fluya vida, fluya dependencia. ¿Amén? ¿Me sigue? Sígame, no se amedrente por el tema, porque muchas veces nosotros hablamos de finanzas, ¡pum!, cerramos el corazón. El pastor no está ungido, está urgido. Y no es cierto, la unción es permanente porque Dios tiene misericordia. Aleluya, así que no tema por eso. Lo que el Padre quiere hacernos entender: yo soy tu creador. Yo estoy en medio de ti para que tú reluzcas, resaltes. Gracias, Señor. Donde esté vuestro tesoro, ¿qué va a estar? Allí nuestro corazón. Y cuando uno estudia esta palabra y la ve en su contexto, para que no sea un mero pretexto, siempre tiene que leer la Biblia en todo su contexto. ¿Amén? Para que capte toda la idea. Entonces, cuando usted agarra y ve este versículo, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que es una reafirmación completa de estos principios del Antiguo Testamento, que nos enseñan a cómo comportarnos en el Señor, para que lo honremos debidamente. Honra al Señor con tus bienes, con todo lo que tú tienes, y así la avaricia nunca te va a controlar. Como ha pasado últimamente con las noticias de la iglesia, ¿sí o no? Tema que nos cae muy bien para que nosotros podamos tener una postura clara. Ayer, entre paréntesis, me encontré con un carabinero en un control. No estaba en las mejores condiciones para el control, pero no importa, estaba medio mareado en realidad, pero no es cierto. Entonces, en medio de ese control, era un teniente, apareció que yo era pastor. ¿Usted qué es pastor? Me pregunta el teniente. Dígame, ¿qué opina del obispo ese? Y había que tener una opinión. Le pegué un par de cachetazos por intruso. No es cierto. Pero nos dio ocasión para hablarle de estos valores. Y que la iglesia es una constitución de parte de Dios que es diversa, ¿sí o no? Y no está representada solo por un hombre. Y que un hombre puede extraviarse en alguna manera. ¿Y sabe por dónde empiezan? Entre paréntesis, entre nos, a extraviarse las iglesias. En la constitución, en sus propios estatutos. Primero porque se institucionalizan de tal manera que ni siquiera son capaces de pensar bien. Y esa institucionalidad que tienen los hace mucho más vulnerables. Entonces nos determinan los medios correctos. ¿Amén? Gloria a Dios que la iglesia se ha renovado. Amén. Y que la iglesia no es una sola expresión en este país. Bendito sea el Señor que somos más de 5.000 denominaciones en Chile. Y hay una diversidad. Ahora nos sirve la diversidad, ¿po? ¿O no? La diversidad siempre nos ha jugado un papel en contra de nosotros. Pero ahora que somos diversos, podemos decir, bueno, no todos somos iguales. Cerremos el paréntesis. Porque lo que está en nuestro corazón es lo de que te determina lo que somos. Por eso Jesús le pone especial atención en este pasaje. Y déjeme conectarle con todo el pasaje. En Mateo capítulo 6, donde está este versículo que hemos visto, donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Capítulo 6, verso 19 en adelante. Son hartos versículos, pero escuche atentamente, por favor,
porque usted necesita recibir este contexto. ¿Estamos? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara, mira cómo se relaciona. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. O sea, si la perspectiva que tú tienes con respecto a lo que tienes está mal planteado, tus obras serán malas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No podemos servir a dos señores, es determinante, porque si no vamos a menospreciar el uno o el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o 50 o 45 centímetros? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así la lámpara así la hierba del campo y todo lo demás, y avancemos un poquito, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Porque estamos en un mundo en donde hay cosas más malas que buenas, aunque Dios todo lo hizo bueno. ¿Verdad que sí? Entonces el afán y la ansiedad siempre nos va a jugar en contra. Se lo digo de nuevo, siempre, en todo tiempo, te va a jugar en contra. Es una falacia o un engaño pretender que mi fe va a evitar que yo no tenga ni ansiedad ni afanes. Siempre van a haber afanes y ansiedad. El asunto es cómo las confronto. El asunto es cuál es la base de mi corazón para sustentarme en medio de las cosas. ¿Me entiendes, iglesia? Amén. Todos estamos vulnerables al mismo conflicto porque estamos insertos en una vida donde la naturaleza reinante es el pecado, y el pecado desconcierta al ser humano, lo aleja de Dios, ¿verdad que sí? Pero tú y yo estamos llamados para hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Nuestro punto de confianza. Entonces es a través de esta palabra que nos dice Jesús donde debe estar el interés de nuestro corazón. ¿Cuál es el sentido primero de nuestra primera prioridad? ¿Me hago entender con toda esta redundancia? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Dónde está tu sustento? Obviamente, Dios no está ansioso por lo que nosotros tengamos. De hecho,
Me encanta esa cita de 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Amén. O sea, papá siempre quiere que nosotros seamos prosperados. ¿Verdad que sí? Hace un tiempo en la iglesia salió una contramanifestación de la doctrina y una guerra contra la teología de la prosperidad. ¿Se acuerda de eso? Y tenemos unos detractores terribles que hablan en contra de la teología de la prosperidad, porque eso no es de Dios. Y toda la Biblia habla de prosperidad, porque se fijaron en algunos que se distorsionaron, que se extraviaron. ¿Sí? Porque lo que había en su corazón, el tesoro que había en su corazón, no era la honra a Dios, era la codicia. ¿Verdad que sí? Pero Dios, que es bueno, fortalece su palabra. Y hoy en día estamos en una ola de mayor revelación con respecto a la prosperidad de los creyentes. Las riquezas del impío vendrán al justo. ¿Cuántos lo creen? Esa es una palabra profética para la iglesia. Pero nosotros debemos estar preparados, porque cristiano con plata sin cultura de reino es más peligroso que mono con navaja, digo yo. ¿Ha visto un mono con navaja? Y le haga filo a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que tener cultura de reino. Centradito, centradita, para que Dios te dé mucho, para que Dios te prospere. ¿Para qué te prospere? Para que haga buenas obras, cosa que te sobre, ¿sí o no? En primer lugar, te sobre. Y cuando te sobre, sabes qué hacer con el sobre. Aleluya. Usted llena el sobre continuamente y lo reparte. Da al que no tiene. ¡Aleluya! Ese es el propósito del Padre. Por eso el Padre está entusiasmado que te vaya bien. Él te va a bendecir. La bendición siempre te va a alcanzar. Pero qué triste que es cuando la bendición nos alcanza y nosotros nos olvidamos por causa de los afanes. Entonces las cuentas son primero. Entonces mis necesidades personales son primero. Y todo es primero. Al último es Dios, a ver si alcanza algo. Y Señor, pero tú tienes misericordia. Cállate mejor. Papá quiere que estemos libres de esa ansiedad. ¿Captas el sentido de este mensaje? Aleluya. Entonces, el Padre nos quiere llevar a vivir una vida. ¿Sabe cuál es el tipo de vida que Dios nos quiere llevar? La de Mateo, la de la primera bienaventuranza. Mateo capítulo 5, verso 3. El arroz con leche estaba muy bueno, medio sé. ¿Qué quiere llevarte el Padre a esto? ¿Cuál es la felicidad que nosotros tenemos delante nuestro? Bienaventurados los pobres, y se terminó la palabra. Los pobres no tienen ninguna bienaventuranza, pero los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? El que no tiene visión, el que está disminuido. En el sentido humano, pobre de espíritu es una persona menoscabada, pero en el sentido divino es el que depende de Dios. ¿O no? Total y absolutamente dependiente de Dios. Entonces, la esencia, escucha bien esto, la esencia de la fe, hermanos míos, no está en lograr una capacidad interior para que tú superes todas las cosas y todas las cosas sean posibles para ti, aun cuando el efecto de la fe cese, pero no está en potenciar eso dentro de ti
y que te vaya requete recontra súper bien y le ganes a todo, aun cuando el efecto de la fe es ese, pero su esencia está en que tú dependes de Él. Yo creo para que Él se glorifique. Yo creo para que Él sea honrado con lo que yo hago, con lo que yo obtengo. Amén, iglesia. Amén. Entonces eso te da una vida de gozo inagotable, porque continuamente te vuelves una fuente que no se acaba, que salta para vida eterna, para traer la grandeza de Dios a este mundo. Estás lleno de fe. ¿Qué significa fe? Convicción y certeza absoluta de que Dios está conmigo para que yo supere cualquier cosa. Entonces, sea que tengan abundancia o sea que esté en la necesidad más absoluta, como decía el apóstol Pablo, sé estar contento, porque sé que me sustenta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sé estar bien para estar completamente saciado y repartir, y estar bien aunque esté completamente necesitado y también repartir. Aleluya. Ese es el efecto de la gracia. ¿Me está entendiendo? Entonces nuestra prosperidad no se basa en nuestras posibilidades. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿En qué se basa tu prosperidad, mi hermano, mi hermano? ¿En qué se basa que te vaya bien en el trabajo? ¿En qué se basa que te vaya bien en lo que tú oras, en las proyecciones que tú tengas? ¿En qué se basa? En que tú dependes del Señor. ¿Y cómo se nota que tú dependes del Señor? Porque tú lo honras. Siempre lo honras con todo lo que tú haces. ¿Me hago entender? Entonces el mundo, con sus contravalores, no te hace eso. No caes en distracción. Puedes enderezarte y puedes caminar en seguro. Entonces, tenga o no tenga, estoy contento. ¿Cuántos quieren vivir así? Eso es lo que el Padre tiene para ti todos los días. Entonces, por esto está bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mire esta otra cita. Esta cita está directamente relacionada en el contexto. Lucas lo escribe de esta manera. Lucas capítulo 12. Allí en el verso 32. De hecho, pone el 33. Diga 33. Qué obedientes son. Dice 12:30. Vended lo que poseéis y dad limosna y haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Verso 32. ¿Qué dice? Manada pequeña. Escucha bien esto. ¿Por qué Jesús nos dice manada pequeña si nosotros representamos al Jehová de los ejércitos? Porque siempre somos más pocos, ¿o no? Y siempre hay una necesidad que tiende a abrumarnos, que tiende a amenazarnos, ¿o no? Esa es la realidad del creyente. El creyente se potencia en su debilidad, ¿o no? ¿Sí? ¿Dónde se potencia el creyente? En su debilidad. Entonces, aparentemente para el mundo es pequeño. Pero ¿qué es lo que tiene adentro? A mi Padre le ha placido daros el reino. ¿Escuchó eso? ¿Qué es el reino? Lo más grande que existe en toda la creación. No hay valor más grande y poderoso que ese. Y nosotros tenemos el reino de Dios a nuestra disposición. Ángeles que suben, ángeles que bajan, para servir a los santos, para que tú tengas la provisión adecuada en el momento. Podrás estar allí en... ¿Ha escuchado este versículo? La cuerera. ¿Ah? ¿Qué significa? Que no le queda ni uno, ¿sí o no? Y allí, cuando depende del Señor, hermanos míos,
con la pastora. Somos ferreteros. Sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que es la necesidad. Sabemos lo que es estar esperando. Y la alegría de que Dios te sustenta. Amén. Por eso yo puedo decírselo con propiedad, con seguridad, de que no lo voy a manipular con fines personales. Aunque estamos cotizando una casa de 8.400 UF. No, no es cierto. ¿Eh? Es como nuestra sexta casa. No, tampoco. Dios nos libre. Y si así fuera, que sea para compartir con otro, ¿o no? Residenciales gratis. Aleluya, qué bonito sería. ¿Ah? Para acoger a los extranjeros, a los necesitados. Bueno, no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Entonces, el Padre nos quiere hacer entender esto. Dependan de mí y hónrenme. Porque yo honro a los que me honran. Amén. Honra al Señor con tus bienes. Sean pocos o sean muchos. El primero es papá. A mí me encanta cuando nos llega la ocasión de ir y llevar nuestro diezmo, porque nosotros llevamos nuestro diezmo a nuestra iglesia madre. Pues no tiene ni un brillo que demos la iglesia, el diezmo a la iglesia, porque resulta que nosotros vivimos de los diezmos de la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces no tendría gracia. Llevamos y nos alegramos en el Señor, porque el presupuesto, ni le digo, obvio que no alcanza, pero ahí vamos a honrar al Señor. Y el Señor nos honra a nosotros. Y no ha faltado en la casa nunca. De hecho, querido, tenemos una Subaru Forester 2014. Claro. Y el hijo, anterior al hijo, bueno, antes tenía una Santa Fe Hyundai, que te digo, regalada por el Señor. Y nosotros andábamos en un Honda. ¿Te acordás del Honda? Mala onda el Honda, porque mi hijo le pegó un tortazo en el tren delantero. Entonces uno va andando, ¡pah! Y el auto se te corría para el lado así. Y tenía que andar achuntándole al manubrio, ¡pah! Y se tiraba para el otro lado. ¿Te acordás, amor? ¿Te das cuenta? Nunca tema. Nunca dependa del mundo, ni de sus finanzas, ni de su sueldito o sueldote. Como sea, honra al Señor. Y serán llenos tus graneros. Y habrá abundancia. ¿Para qué? Para que te jacte. Saque la guata así. Ya, sí, ya la voy a bajar. Me acuso solo. Mis hermanos, para que esa abundancia, sí, pero cállate, Margarita. No me vengas a mí a acusar. ¿Me entiendes, no? Que haya tal abundancia en ti que tengas para compartir, mi hermano. Me emociona pensar en eso. La iglesia que da al pobre. Estamos deseosos de poder ir y compartir con los otros. ¿Sí? Y no estar sacando cuentitas de cuánto nos falta y la cosa. ¿Cuántos creen que vamos a llegar a eso? ¿Sabe por qué? Porque tú y yo vamos a empezar a entender que es una cuestión de honra. Aleluya. Y ni siquiera te alcancé a hablar de la honra a ti mismo y de la honra a nuestro prójimo. Pero el próximo domingo lo hacemos. Eso es potentísimo porque tú te vas a sentir una persona segura. Amén. Póngase en pie conmigo.
Déjame leerte de nuevo esta palabra. Apocalipsis. Por tanto yo, el Señor dice esta palabra. Jesús el que, aleluya, Jesús el que tomó la gloria y la honra más grande que alguien pudiese tener y que la ha compartido con nosotros al mismo nivel, porque somos coherederos con Cristo. Él nos dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas cómo es la vida verdadera, descargada de la presión de este mundo, de los afanes de este mundo, y que estás hecho para cubrir la necesidad. La palabra dice: el que da, recibe. Entonces nosotros vivimos en el ámbito de un círculo que no se cierra. Damos, por lo tanto recibimos. Siempre damos, recibimos. Damos, recibimos. Padre, gracias. Queremos depender de ti. No depender de nuestras propias expectativas. No construir, Señor, nuestros propios sueños ni nuestros propios valores o fundamentos, sino que no hacer otra cosa que construir sobre el único y verdadero fundamento, que es Cristo Jesús, a quien pertenecen todas las cosas, y con ello todas mis finanzas, toda mi vida es para honrarte, mi Dios. Así que desechamos, Señor, todo pensamiento y todo afán y toda preocupación que tenemos, y rendimos nuestro corazón a ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que tienes provisión para nosotros, para que te honremos siempre. Recíbelo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora yo declaro sanidad sobre toda tu iglesia a través de esta palabra. Sanidad en sus corazones, para que tengan alegría y expectativa en ti y no otra cosa, en el nombre de Jesús.